¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias por seguirnos y apoyarnos a través de las redes sociales y compartir con otras personas esta palabra de Dios. Esperamos que sea de ayuda, de edificación. Ya sea que usted sea cristiano o no, pues le invitamos a que conozca a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no es, hay que prepararnos, siempre hay que estar listos porque como seres humanos sabemos bien de que no vamos a estar aquí para siempre. Tarde o temprano, ya sea jóvenes, adultos, viejos, todos un día vamos a partir. Si es que no experimentamos lo que hemos estado enseñando hasta la fecha sobre el arrebatamiento. Ese estudio ya lo dimos por terminado por ahora. Si Dios quiere hablaremos de ello cuando el Espíritu de Dios nos guíe, de acuerdo a las circunstancias o a las cosas que veamos que suceden en el mundo. Acuérdese de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, es el reloj profético de Dios, y conforme vaya avanzando la palabra de Dios o lo que las profecías dicen sobre el pueblo de Israel, pues vamos a seguir hablando de eso, pero será de vez en cuando. Por ahora, pues vamos a empezar un nuevo estudio, un nuevo comienzo sobre el libro de los Proverbios. Pero entre medio vamos a hablar de un tema que es muy importante, por esta ocasión solamente, pienso yo, que tiene que ver con la independencia. Estamos celebrando aquí en Estados Unidos el Día de la Independencia, que es el 4 de julio de cada año. Y como todos los que viven aquí en Estados Unidos sabemos bien de que Estados Unidos se independizó supuestamente de Inglaterra en 1776 fue declarada el Día de la Independencia, o sea que ya hace fácil unos 200 y tantos años. Y independencia pues es una palabra muy interesante que hay que estudiar. Tal vez nos acostumbramos mucho a repetir ciertas palabras, ciertas frases, a vivir de cierta manera, cierta mentalidad que no le damos importancia, no le ponemos atención a lo que hacemos o decimos. Y así es cuando algo se convierte en una costumbre, en algo común, algo que ya lo consideramos normal, cuando que a la luz de la palabra de Dios no es para nada normal, a los ojos de Dios no es para nada común, ni se debe de convertir en una costumbre. Porque en una ocasión acuérdese de que el Señor Jesucristo tuvo problemas serios con los escribas y fariseos, discusiones serias, y una de ellas fue cuando dice que se pusieron a comer los discípulos y no se lavaron las manos. Y fueron y le reprocharon al Señor Jesucristo y le dijeron: "Ay, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer?". Lo cual es buena idea porque pues es higiénico. En aquel entonces seguramente ellos no sabían nada de gérmenes, de bacterias y todo eso. Pero Dios al pueblo de Israel les enseñó a que también fueran higiénicos, que tomaran en cuenta la higiene. Pero en esta ocasión, pues por algún motivo ellos no se lavaron las manos y ellos quisieron hacerle ver al Señor Jesucristo de que era una cosa muy importante, a tal grado de que pues ellos lo consideraban una costumbre más importante que la misma palabra de Dios. Porque el Señor, la respuesta que les da es esta, les dice: "¿Por qué ustedes también han cambiado la palabra de Dios por sus costumbres?". Dándoles a entender, es importante de que se laven las manos si hay necesidad, y si tienen agua, si tienen jabón, lo que necesiten. Pero si no, dice, pues no es tan importante como cuidar el corazón. Y ustedes dicen, ustedes han cometido un grave error, no solamente en cuanto a lavarse las manos, sino que en muchas otras cosas. Ustedes han cambiado la palabra de Dios y la han sustituido por sus costumbres. Eso significa de que llegaron a un punto donde ellos lo consideraban algo normal y común, y más importante que la misma palabra de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo aquí les está diciendo: ustedes han reemplazado la palabra de Dios con sus costumbres, lo cual sí es un hecho muy grave, porque reemplazar la palabra de Dios por cualquier cosa es un suicidio seguro, ya sea a la corta o a la larga. Pero podemos hacer cualquier cosa en este mundo, pero menos reemplazar o abandonar la palabra de Dios, porque es la única que nos promete vida eterna. Jesús más adelante les reprochó, también les dijo: ustedes escudriñan las escrituras, dice, porque en ellas ustedes creen que encuentran la vida eterna, dice.
y no quieren venir a mí para que yo les dé vida. En otras palabras, Jesús le está diciendo, en ellas testifican de mí, y ustedes saben que es la única forma de salvación, porque ellas hablan de mí desde Génesis hasta el libro de Revelación. Dice, todas se enfocan en mí, todas las escrituras, desde los salmos, los profetas, la ley y todo, dice. Así que si ustedes no me creen a mí, pues están reemplazando la palabra de Dios por cualquier cosa. Y aparte de reemplazar la palabra de Dios escrita, la Biblia, pues también se reemplaza a Jesús cuando no se cree la palabra de Dios. Jesús es la palabra viviente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, hablando del Señor Jesucristo. Vino hace 2000 años y también lo despreciaron, también lo desecharon. Entonces, ¿qué remedio, qué esperanza puede haber para personas que son así, como esos escribas y fariseos? Entonces, la independencia tiene que ver con esto. ¿Dónde empezamos aquí? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, vea lo que Dios le habla a este pueblo de Israel. Estamos hablando de hace unos 2800 años atrás. Dice así en el tiempo del profeta Samuel, capítulo 8 y verso 1, dice: aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre de su segundo hijo Abías. Estos juzgaban a Berseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Rama y le dijeron: mira, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las demás naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos, así como todas las demás obras que han hecho desde el día en que los saqué de la tierra de Egipto, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo hoy. Ahora pues, oye su voz, sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas estas palabras del Señor al pueblo que le habían pedido rey, y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros y tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de él. Nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. De vuestro ganado y de vuestras viñas tomará el diezmo para darle a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien ustedes escogieron para que reinara sobre ustedes, pero el Señor no los va a responder ese día. No obstante, el pueblo rehusó a oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá un rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después de esto, Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió a los oídos del Señor, y el Señor dijo a Samuel: oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su casa. Ahí leímos todo el capítulo 8, y se trata aquí de cuando comenzó a reinar un rey sobre el pueblo de Israel, en el tiempo del profeta Samuel, como vimos aquí. Dice que llegó el día que este profeta Samuel era viejo y tenía un par de hijos, pero sus hijos, al igual que en muchos casos, pues no estaban en nada, no tenían temor de Dios para gobernar, y dice que al contrario sobornaban al pueblo. Eran hombres muy impíos que pues la verdad no guardaban la palabra de Dios, y el pueblo no aguantó, se unieron, ¿verdad?
y vinieron ante Samuel y le dijeron, tus hijos no son como tú eres un hombre honesto, eres un buen profeta, un buen juez, pero tus hijos no se parecen nada a ti, llevan tu sangre, pero de ahí para allá no se parecen en lo absoluto a ti, así que lo que queremos nosotros es que nos pongas un rey como las demás naciones. Este es un peligro muy grandísimo, querer ser como las demás personas cuando vemos, escuche, cuando vemos que su rancho se les está cayendo y uno quiere ser igual que ellos. Eso es lo peor que uno puede decidir o escoger. Dijeran estos, bueno, pues queremos ser como Dios, ponnos un rey, pero que sea como Dios, que nos dirija, que nos lleve a Dios. Pero si usted se da cuenta en todo lo que leímos, si usted quiere ir a leer despacio allí, se va a dar cuenta que cuando Dios les dice, así va a ser el proceder del rey que va a estar reinando sobre ustedes, y les enumera, les menciona todo lo que va a hacer, prácticamente les está diciendo, va a tomar todo lo que es de ustedes y a ustedes los va a esclavizar, les va a hacer que paguen impuestos, les va a quitar sus cosechas, a sus hijas las va a usar como esclavas para perfumistas y cocineras y todo lo que tengan que hacer, dice, sus hijos los van a convertir en sus servidores, en sus ejércitos, para que salgan delante de él en sus carros de guerra y todo eso. O sea, prácticamente este rey se va a adueñar de ustedes y de todo lo que tienen. Y si usted pone atención en todo lo que leímos, o si quiere ir a leerlo de regreso, se va a dar cuenta de que Dios les dice, así va a ser el proceder, y cuando Dios les dice, así va a ser el proceder, usa la palabra original, costumbre. La palabra costumbre es la palabra original que Dios usa allí cuando les menciona lo que este rey va a hacer, dándoles a entender, esto se va a convertir en una costumbre. Y entonces por eso empezamos hablando sobre las costumbres de los escribas y fariseos, que llega un punto donde si no hacemos nada al respecto y no nos apegamos a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido desde el principio, porque eso es lo que hay que notar, no abandonar los principios de la palabra de Dios, porque si los abandonamos y empezamos a reemplazarlos con costumbres, con cosas de este mundo, que llega al punto donde nos las aceptamos tanto de tal manera que ya las consideramos normales y ya la palabra de Dios la abandonamos por completo. Y entonces vea, lo que viene después, si es una costumbre mala, porque no todas las costumbres necesariamente son malas, pero cuando van en contra de la palabra de Dios y sustituyendo la palabra de Dios, tenga por seguro que lo único que va a venir después es juicio. Es juicio. Porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dijo el salmista, la palabra de Dios también en el libro de los Proverbios dice, es medicina a todo mi cuerpo y refrigerio a todos mis huesos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino o su corazón? Con guardar tu palabra. El salmista también dijo, vivifícame con tu palabra. El Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. En otras palabras, todo lo que los hombres podamos inventar no sirve casi de nada o de nada. Mucho menos va a traer vida eterna. Solo la palabra de Dios, y por eso cuando la reemplazamos, y aquí esta gente, aquí comenzó todo. Y si pone atención aquí, es cierto que los hijos de Samuel eran unos impíos y que no servían para nada, pero esa no era suficiente excusa para que abandonaran la palabra de Dios y para que le dieran la espalda a Dios. Porque aquí lo que realmente ellos estaban diciendo es lo mismo que hizo Adán y Eva. Cuando Satanás vino y los tentó, vea, viene Dios y los pone en un mundo perfecto, un mundo lleno de cosas buenas, no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, porque ellos dependen 100%, acuérdense que estamos hablando de la independencia. Muchos pueblos en Latinoamérica creen que se independizaron de España y de Europa, pero no es cierto. Hasta la fecha, si habláramos de eso, hay un montón de cosas y tragedias ahí que le suceden al pueblo hispano desde México hasta Argentina, que están atados a los países que supuestamente se independizaron, y eso no es cierto. Estados Unidos medio se independizó de Inglaterra, pero no por completo. Y ese es un peligro muy grande cuando no logramos independizarnos de aquello que nos esclaviza y nos saquea y nos quita todo lo que nos pertenece, todo aquello que Dios nos dio. Entonces,
La palabra independencia significa de que nosotros o algo o lo que sea, dice, dependemos de algo o de alguien. Y en el caso de Adán y Eva, ellos antes de la caída dependían de Dios 100%. No tenían que depender absolutamente de nada ni de nadie más. Pero vino Satanás porque todos tenemos que ser, nuestra fidelidad tiene que ser probada. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque todos tenemos que ser probados en nuestra fidelidad. De otra manera, ¿cómo sabemos de qué estamos hechos? Todos tenemos que ser probados en nuestra fidelidad, especialmente, escuche, para que se acaben las quejas, especialmente Dios. Porque uno de los nombres de Dios es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y fue a morir hasta en una cruz, cuando él podía defenderse. Los ladrones que estaban al lado de él no podían hacer nada, no tenían poder para defenderse, pero él sí. Él sí tenía poder para bajarse de la cruz, por eso le decían todos, los escribas, los fariseos, los soldados, todo el mundo que pasaba ahí, bájate de esa cruz y te vamos a creer. Él tenía poder para bajarse, por eso la presión sobre él era muchísimo más grande. Así que todos tenemos que ser probados en nuestra fidelidad, especialmente Dios. Pero él triunfó, él ganó, él nos puso el ejemplo, así que ya no hay excusa para nadie. Entonces allá Adán y Eva también fallaron y ya no dependieron de Dios 100% desde ese momento. ¿De quién vinieron a depender? De sus fuerzas, de su intelecto, de su propia inteligencia, que está totalmente limitada. Y el enemigo vino y se interpuso también para que dependieran de él. Pero solamente que el enemigo siempre demanda un precio muy alto. ¿Cuál es? El de las almas. De las almas. Acuérdese que cuando Jesús vino hace 2000 años y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una de las tentaciones que le puso, le dijo que lo llevó sobre un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo en ese momento, todo el mundo, incluso los que todavía no habían descubierto, como Latinoamérica, los mayas, todo eso. Le dijo, si tú te postras delante de mí y me adoras, todos estos reinos con su gloria te los voy a entregar, porque a mí me los dieron y yo se los doy a quien yo quiero. Ahí estaba, y el Señor no lo desmintió, era verdad. Hasta ese momento él tenía casi control absoluto del mundo entero. El mundo dependía de sus decisiones de él. Vea lo terrible y horrible, lo trágico que es no depender de Dios. Cuando no dependemos de Dios, tenemos que depender de los malos hombres, de ese mal espíritu diabólico que está en este mundo, donde, si quieres comer, pues tienes que pagar impuestos, y hay muchas cosas que no necesariamente son malas, pero la mayor parte de la forma que se nos gobierna, pues todos sabemos que es una opresión. Cada día hay gente que pues a costillas de los demás débiles se hacen más ricos y no tienen absolutamente ningunos escrúpulos para seguir en ese mismo camino, porque cuando no dependemos de Dios va a ser muy trágica nuestra vida. Y allá Adán y Eva fueron los primeros que empezaron con eso. Dejaron de depender de Dios y empezaron a depender de todo lo demás, donde ya había maldad, pecado, muerte, dolor. Así como hoy en día vemos que va aumentando. Por eso Dios le reprocha muy feo a todas aquellas naciones y personas que se autodenominan ateos. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, Dios habla contra la nación de Gog y Magog, que según los teólogos se refiere a Rusia hoy en día, a la actual Rusia. Y Dios habla así y dice, yo estoy contra ti, Gog y Magog. Yo estoy contra ti, dándoles a entender, Dios se declara su enemigo de ellos. ¿Por qué? Porque son naciones que han fomentado el comunismo, como China también. Y lo primero que hace el comunismo es sacar a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente dependa, tengan en la mente, en el corazón a Dios, para no depender, hacerles creer que todo lo que lleguen a tener, sea poco, sea mucho, no depende absolutamente de Dios, sino del gobierno. Por eso también Dios está muy molesto con la iglesia de Laodicea, la última iglesia de Apocalipsis, porque el Señor les reprocha y les dice, porque tú has dicho, yo soy rico y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un pobre mendigo, ciego, desnudo,
miserable. Y bueno, ahí el Señor le dice, eso es lo que tú eres. Porque ellos dicen, no tengo necesidad, no dependo de nadie para nada. Imagínense que esa es una abominación muy, muy horrible delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la idea de Satanás original, es una idea original de Satanás. Por eso separó también a la tercera parte de los ángeles para que no dependieran de Dios y se independizaran. ¿Entienden? Hay que independizarse de las cosas malas, de los vicios, de las drogas, del alcoholismo y de cualquier pecado. Hay que independizarse de eso y depender, y solamente dependiendo de Dios lo vamos a lograr, dependiendo de su palabra, de su Santo Espíritu. Pero Satanás fue el que empezó con esa idea de independizarse de Dios, y por eso el Señor dijo en una ocasión que Satanás ha sido un homicida desde el principio, porque cuando no aprendemos a depender de Dios tenemos que depender del sistema, de los sistemas que el diablo ha establecido en este mundo, y la mayoría pues desafortunadamente son gobernados por hombres malos. Entonces por eso Dios le reprocha a esa iglesia, le dice, tú has dicho tú dices de que no tienes necesidad de nada, cuando que realmente, fíjese, es imposible no depender de Dios, porque ¿acaso hay algo en este universo, un planeta, incluso la misma luna donde los hombres dicen que han ido ya? ¿Acaso Dios no lo hizo? ¿Hay algo en este universo que podamos decir que Dios no lo hizo y por lo tanto vayamos y nos adueñemos de eso? Y depender de eso, y decir, ahora sí, por lo menos en esto, ya no voy a depender de Dios, porque esto Dios no lo hizo, esto Dios no lo creó. ¿Hay algo? Es imposible. Todo lo que nosotros alcanzamos a ver, a palpar, a oír, todo, el universo, todo Dios lo ha creado. Es imposible no depender de Dios. Hasta las cosas más básicas a las cuales muchas veces ni atención les ponemos, las menospreciamos, dependemos de ellas, y Dios las hizo, como el aire. Vea, si no hubiera aire para respirar, ¿cómo sufriríamos? Si no hubiera agua, la cual se está escaseando cada día más porque no la apreciamos y no le damos gracias a Dios. Si no hubiera sol, se congelaría todo el planeta. No, ¿ya? Las cosas más sencillas dependemos de ellas, y Dios las ha creado y Dios las sostiene. Así que es imposible decir que no dependemos de Dios. Por eso Dios abomina todas esas ideas que los hombres sostienen de ateísmo, que Dios no existe, o que no dependemos de Dios para Él, o que no le damos gracias por todas estas cosas. Es una abominación terrible decir que no dependemos de Dios o no querramos depender de Dios. Y por eso cuando esta gente dice, no, queremos un rey como las demás naciones, el Señor lo que realmente les está diciendo, cuando le dice a Samuel, ellos me han desechado a mí, no a ti, lo que Dios le está diciendo, ellos ya no quieren depender de mí, piensan que ya no van a depender de mí, quieren tener un hombre, ser como un rey como las demás naciones, pero sí van a querer que yo les mande la lluvia para sus cosechas, para bañarse, para beber agua, pero sí van a querer que yo les haga salir el sol para que les vaya bien, para que no se mueran de frío y todo lo demás, pero sí van a querer que yo les mande el aire para que respiren y lo refresque. Eso es lo terrible de nosotros, que queremos que Dios nos bendiga y nos ayude y nos dé bendiciones portándonos mal. Eso es imposible. Ahora ya no se diga en cuanto a la salvación. Y lo malo está que el Señor aquí les está diciendo al pueblo de Israel, este va a ser el proceder, o esta va a ser la costumbre, porque se va a convertir en una costumbre que lo van a ver como una cosa común. Van a ir reemplazándola por mi palabra, la cual les advierte cómo debe de ser un rey que los gobierne a ustedes, cómo debe de vivir, no andarse enriqueciendo a costas de ustedes, sino que el que más se le da. En una ocasión los apóstoles, dice la palabra de Dios, de que se estaban peleando porque cual más de ellos quería ser más grande entre ellos. Incluso vino la mamá de Juan y Jacobo, que le dijeron a Jesús, cuando vengas en tu reino quiero que pongas estos dos muchachos, uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Y se enojaron los otros, y Jesús mismo le contestó a la mamá de ellos y les dijo, mujer, no sabe lo que estás pidiendo, porque así es, queremos los puestos, queremos pero gobernar sobre los demás, pero el Señor les dice, miren, aquí en el mundo, en este mundo, los hombres gobiernan sobre los demás para aprovecharse de ellos. La mayoría, el 99% de los gobernantes así son.
no 100%. Hay uno que otro que todavía, gracias a Dios, ha tenido temor de Dios. Dice, pero entre ustedes no va a ser así, entre ustedes es todo lo contrario. El que quiera ser grande va a tener que hacerse servidor de los demás. El que quiera ser importante entre ustedes tiene que humillarse más. Porque entre más se exalten ustedes, más despreciables van a ser delante de Dios. Porque esas son ideas diabólicas, el quererse exaltar, levantar sobre todos los demás. Amén. Y vean, los hombres que Dios ha levantado como Moisés. Moisés trabajaba día y noche, ya no descansaba por servirle a ese pueblo, hasta que su suegro le dijo, mira, busca gente que te ayude, porque si no te vas a morir y vas a dejar a mi hija allí viuda. Al que más Dios le da, es al que Dios más espera que sirva. En este mundo no. Por eso tenemos que depender de Dios. Vea, en cuanto a la salvación, por eso el Señor Jesucristo, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que quiera depender de Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque todo aquel que depende de Él no es condenado, pero todo aquel que desprecia el nombre del unigénito de Dios ya ha sido condenado. En el libro de Hechos 4:12 dice, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No se nos ha dado otro nombre en el cual podamos depender para ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte no reconoce, no se sujeta, no le importa absolutamente ningún otro nombre que el nombre de Jesús. La muerte se lleva a todos, pero solamente respeta al nombre de Jesús. Y el depende de ese nombre, el que depende de lo que el Señor hizo hace 2000 años, de su muerte y resurrección, ese tiene su vida, su alma asegurada. Ese rey, acuérdese, solo habló de cosas materiales, porque lo que menos le importa a la política, a los reyes que gobiernan, es su alma y su espíritu. Y en lo material tienen al pueblo casi esclavizado hoy en día, a través de los siglos igualmente. Así que hay que depender de Dios. Hay que de verdad dependizarnos del mal, del pecado, de las malas costumbres, de las malas mañas, y depender del Señor especialmente para la salvación y para todo lo que necesitamos diariamente. Acepte a Cristo como Señor y Salvador, y que Dios lo bendiga, y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.